tal? Les saluda a su servidor, el licenciado David Ordóñez de Amex Matemática. Vamos a trabajar un video sobre ángulo de elevación y depresión, específicamente depresión. Entonces, dice el problema que desde un punto ubicado en una torre a 15 metros de altura, se observa con un ángulo de depresión de 68 grados un objeto en el plano de la base de la torre. ¿Cuál es la distancia aproximada del objeto a la base? Bueno, lo primero que siempre debes de hacer si no te lo presentan, pues obviamente es el dibujo. Lo primero que siempre tenemos que hacer es un bosquejo de la situación. Me están hablando de una torre, tenemos una torre que dice que aproximadamente tiene unos 15 metros de altura y que en un punto ubicado en esa torre yo observo con un ángulo de depresión. Recuerda que el ángulo de depresión siempre está en la parte superior. En este caso, recuerda que aquí tenemos un triángulo rectángulo porque estamos hablando de una torre. Tenemos que alguien está en esta torre o algo está en esta torre o se está observando algo de esta torre. Es decir, nuestro ojo está en este punto y nuestro ojo está observando algo acá en el suelo, un objeto. Al estar observando hacia abajo, entonces lo que se forma es un ángulo de depresión. Recuerda que nuestra horizontal es cuando vemos al frente, pero si la mirada la hacemos hacia abajo, entonces esto se convierte en un ángulo de depresión. Pero también por teoría sabemos que el ángulo de depresión puede ubicarse en esta posición, siempre. Si nuestro ojo estuviera acá, podríamos decir que esto es un ángulo de elevación. Entonces, cuando tenemos un ángulo de depresión, podemos trasladarlo fácilmente a esta posición. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque esta línea que está acá es paralela a esta. Ahora nos preguntan que cuál es la distancia en que se encuentra este objeto de nuestra base de torre, o sea, acá. Vamos a usar dos formas para resolver este problema. Una es la forma básica, usando razones trigonométricas básicas, las que todos conocemos. Observamos que tenemos un ángulo de 68 grados, su cateto opuesto y su adyacente. Si no sabes qué es opuesto, adyacente y te cuesta el tema de razones, ve al video sobre razones que te lo voy a dejar aquí en la descripción. Y tendríamos entonces que cuando tengo el opuesto y el adyacente, estamos hablando de la tangente de un ángulo. En este caso, tangente de 68 es cateto opuesto sobre adyacente. Observa que la variable x la tengo en el denominador. Muy importante tener en cuenta esto. Aquí debajo tenemos un 1, tangente de 68, multiplicarlo por x y 1 por 15 en forma cruzada. Observa que acá tengo que despejar la variable x y esto sería 15 sobre tangente de 68. Acá utilizamos la calculadora, entonces 15 entre tangente de 68 en tu calculadora lo escribes tal cual está aquí y esto te va a dar aproximadamente un 6,06. Como están hablando de metros, entonces expresamos esto en metros y damos como respuesta, que es muy importante, que la distancia aproximada del objeto a la base es de 6,06. Siempre es importante en todo problema escribir la respuesta tal cual te la están preguntando. Entonces decimos que la distancia aproximada del objeto a la base de la torre es de 6,06. Y tendríamos ese problema resuelto utilizando razones trigonométricas. Recuerda que aquí usamos la nomotécnica de SOHCAHTOA, por si no lo recuerdas. Si no, vea el videito exclusivo de razones. Te voy a enseñar ahora cómo hacer este problema también utilizando la ley de senos. Usa este método si has estudiado la ley de senos o sabes qué es la ley de senos. Y si no, pues te quedas con esta opción. Entonces vamos a ir a la solución de este problema usando la ley de senos. Para resolver este problema con ley de senos, ocupamos el siguiente dato. Ocupamos por fuerza el valor de este ángulo. Se sabe que en todo triángulo la suma de los tres ángulos es 180 grados, es decir,
este ángulo tendría que valer 22 grados. ¿Por qué razón? Porque 68 más 22 es 90, y si le sumamos este 90 nos cierran los 180 grados. Tenemos el dato original del problema, que la torre tiene 15, y nos piden este valor. La ley de senos consiste en lo siguiente. Dice la teoría que tenemos que acomodar dos fracciones que relacionen sen de un ángulo con su respectivo lado opuesto. En este caso, 22 está al frente de x. Entonces relacionamos sen del ángulo de 22 grados con x y sen de 68 grados con 15, porque 68 está al frente de 15. Y tenemos dos fracciones donde puedes observar que nuestra variable es x, justo lo que andamos buscando. Acá vamos a hacerlo en forma cruzada. Vamos a hacer un producto en cruz. Entonces decimos 15 por sen de 22 grados es igual a x por sen de 68. Despejamos nuestra variable x, pasando a dividir sen de 68. Y en la calculadora activas la tecla de fracción y así como está esto, procedes a hacer esta operación. Y la calculadora te va a dar de manera directa, igual que en el caso anterior, 6,06 de forma aproximada. Pero es un dato bastante preciso. Entonces, resumiendo, cuando usamos ley de senos, usamos sen de un ángulo y su lado opuesto, sen de otro ángulo y su lado opuesto. No importa cuál de los tres ángulos sea, puede ser también este de 90 grados, siempre y cuando conozcas un valor acá, pero en este caso no lo tenemos. O inclusive podría ser para encontrar este valor, porque usaríamos sen de 90 sobre la hipotenusa que no conocemos. Y si tienes dos fracciones con una incógnita, entonces vas camino a la solución del problema. Entonces es otra herramienta, la ley de senos. Hasta la próxima. Se despide tu servidor, el licenciado Ordóñez. Y recuerda que la práctica es la madre de todas las habilidades. Y practica, practica y practica.